Oremos, mis amados. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por este momento de congregarnos en tu santo nombre. Te pido especialmente que tu Santo Espíritu me ayude a exponer correctamente tu palabra de la enseñanza de hoy y que sea ese mensaje pastoral muy edificante para todas las personas que la escuchan. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados, en el mensaje anterior hemos visto que Jesús entró a Capernaum acompañado de Simón Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. En Marcos 1:21 la Biblia nos enseña
que los días de reposo, eso quiere decir los días sábado, en el día Shabbat, Jesús enseñaba en la sinagoga. Hoy veremos que tan pronto Jesús comenzó a predicar, comenzó también a hacer milagros para confirmar su doctrina. El mensaje de hoy tiene como título, Sé quién eres. Y vamos a analizar en el primer capítulo del Evangelio según Marcos, los versículos 23 al 28. La primera porción del mensaje de hoy está titulado Un endemoniado es sanado, los versículos 23 al 26. En el versículo 23 leemos lo siguiente. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Aquí podemos ver definitivamente a un hombre que estaba dominado por la posesión diabólica, porque un espíritu inmundo es una posesión diabólica. Y fíjense que ese espíritu inmundo dio voces. Esa expresión quiere decir como que ese espíritu inmundo estaba como angustiado, estaba como preocupado, como que se siente afligido. ¿Por quién? Precisamente por la presencia del Señor Jesús. Y fíjense como dice ahora el versículo 24. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjense, esa expresión aquí como ¿qué tienes con nosotros? Quiere decir algo como ¿por qué te metas con nosotros? ¿Por qué nos causas esa aflicción, esa preocupación? Porque recordemos que Satanás y sus demonios en general se opusieron desde un principio a la obra de Dios y ahora específicamente al ministerio de Jesús que culminaría en la cruz. Y vamos a comparar en que dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses en el capítulo 2 relacionado con este tema. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjense, mis amados, Jesús siempre triunfó sobre los esfuerzos del diablo, definitivamente demostrando su victoria indiscutible también por medio de su resurrección. Y acompáñame por favor a la primera carta de Pablo a los Corintios. Primero Corintios 15, 3, 4. Primero Corintios 15, 3, 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y sabemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y fue su preciosa sangre, el precio por nuestro pecado. Él nos redimió por medio de su sangre. Él lavó toda culpa de nosotros. Salimos blanqueados, ¿verdad? Blanca como la lana de este sacrificio. Y ahí Él venció el diablo, ¿verdad? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Sí, sabemos y creemos que Él resucitó
en señal que Dios Padre aceptó ese sacrificio único y perfecto de nuestro Señor Jesucristo, y por su resurrección de los muertos, venció también a la muerte. Si volvamos ahora a nuestro texto en Marcos 1:24, también observamos lo siguiente: has venido a destruirnos. Y ahí en ese versículo, en esa parte, ese espíritu inmundo habla en nombre de todos los espíritus inmundos, porque habla para destruirnos. Se refiere a plural. Pero sabemos que este hombre era poseído nada más de un espíritu mundo, y además sigue ahora al final del versículo 24, sé quién eres. Otra vez habla ese único espíritu inmundo. Sé, no dice sabemos quién eres. Aún todos los espíritus inmundos saben quién es Jesús y Dios. Pero aquí dice otra vez, sé quién eres, el Santo de Dios. Parece increíble que un espíritu inmundo llama por vez primera a Jesús Nazareno y el Santo de Dios. Fue el demonio quien afirmó la deidad y santidad de Jesús. Y como comentario y nota, muchos en Israel negaron esta verdad y siguen negándola, como también muchas personas en el mundo. Y para apoyar lo anteriormente dicho, vamos por favor al libro de Salmos. En el Salmo 16, el versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso efectivamente, ese salmo, ese versículo se refiere a la resurrección al tercer día de nuestro Señor Jesucristo, porque el Padre no iba a permitir la estadía y permanencia de su Hijo amado, de Dios Hijo, nacido hombre como Jesús, que murió, pero su Hijo unigénito, que tú santo, aquí tenemos la referencia, santo de Dios. Y el diablo conoció. Impresionante, el diablo, el espíritu inmundo. Seguimos entonces con el versículo 25 de nuestro texto base. Pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. ¿Reprender? Claro que sí. Y lo mandó a callar, porque Jesús obviamente no quería que el demonio siguiera hablando de la verdad. Y con esa expresión de reprender y mandarlo a callar, y sal de este hombre, sal de él, Jesús va a mostrar en este momento su poder. 26, versículo 26, Marcos 1. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Hermanos, vamos a comparar
un pasaje bíblico en Lucas 8, donde también tenemos un relato de demonio inmundo, espíritu inmundo, y lo vemos en capítulo 8 de Lucas, en los versículos 26 al 23, 26 al 33. Sabemos el relato del endemoniado gadareno, pero aquí también vemos cómo los espíritus inmundos accionan y reaccionan casi de forma igual, siempre, porque conocen a Dios y lo temen. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Imagínense qué puede hacer en ese tiempo un espíritu inmundo a un hombre. Lo deja totalmente en la ruina. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Fíjense, casi la misma palabra que ese espíritu inmundo que estamos viendo hoy. Te ruego que no me atormentes, que no te metas conmigo, quiere decir, ¿verdad? Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Ve? Ahí sí hablamos de muchos, de una posesión de muchos demonios a ese hombre en Gadara. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Jesús le dio permiso a los espíritus inmundos de entrar a ese hato de muchos cerdos. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Vemos otra vez el poder de Jesús de expulsar demonios, inclusive una legión. Imagínense la cantidad. Pero nuestro Señor es más poderoso y tenemos un Dios omnipotente. Y en los últimos dos versículos del pasaje de hoy, en los versículos 27 a 28, vemos la impresión que causa este milagro de la expulsión del espíritu inmundo, en cierta manera de la sanación de este hombre en los presentes. Versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Aquí, obviamente, esa palabra autoridad es importante de analizar. Vamos primeramente al Evangelio según Mateo, en el capítulo 28. Evangelio según San Mateo,
capítulo 28, el versículo 18. Nunca debemos olvidar ese versículo. En la situación donde nos encontramos en nuestra vida, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesús reafirma ahí a los apóstoles, poco antes de ascender al cielo, que Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Por tal motivo, obviamente, Él tiene el poder de callar a los demonios, expulsarlos, estén donde estén. Al igual, se recuerda en otro pasaje, Él mandó a callar al viento y que se calme la tempestad. Es omnipotente. Pero también quedamos en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 28. Mateo 12, 28 dice: pero si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús hace sanaciones, expulsa demonios como prueba visible para los israelitas, para los judíos, que Él es Hijo de Dios, que Él es el Mesías prometido. Y por Él y por su obra redentora que va a hacer en la cruz, se ha acercado el reino de Dios. La doctrina, mis amados, de Jesús ciertamente tenía que venir de Dios al ser confirmada con semejante milagro de la sanación de un endemoniado. Y fíjense, en Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 19, Hechos 19, en los versículos 13 al 17, tenemos algo muy interesante. El relato de unos exorcistas ambulantes judíos, que en ese tiempo era muy practicado esa costumbre, ese oficio, diría yo. Pero fíjense qué pasó con esos exorcistas ambulantes. Me refiero a Hechos 19, del 13 al 17. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Fíjense que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitan en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Fíjense el poder de ese espíritu maligno que dominaba a varias personas y los dejó bien mal. Pero aún así, recordemos siempre Mateo 28, 18. Me es dado todo potestad
en los cielos y en la tierra. Y ya para terminar el último versículo de la enseñanza de hoy, versículo 28 de Marcos 1, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. En este versículo, mis amados, podemos ver que el relato de lo sucedido pronto, como dice aquí la palabra, pasó de boca en boca por toda la provincia. Amados, como aplicación y enseñanza. En la enseñanza de hoy hemos visto la primera sanación registrada en el Evangelio según Marcos, cuando el Señor Jesús echó fuera el demonio, ese espíritu maligno. Uno de los nombres de Dios es Yahvé Rafa, el Señor que sana. Y aquí yo quiero referirme lo que dice Moisés en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, al final o vamos a decir en el versículo 26, pero sobre todo al final, cuando dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios puede sanar cualquier enfermedad y expulsar cualquier espíritu inmundo. Para Dios nada es imposible. Pero Jesús nunca sanaba por sanar o porque anhelaba fama o reconocimiento. Jesús sanaba para que las personas alabaran a Dios y que la gloria fuera para Dios Padre. Demos siempre, mis hermanos y amigos, la gloria a Dios por obrar en nuestras vidas. Damos la gloria a Dios por sanarnos. Amigo, ahora contigo, tú puedes decir que yo sé quién es Cristo, yo sé quién eres tú. Si todavía no tiene relación con Dios ni con el Señor Jesús, hágalo ahora. Entra en esa relación que te da la vida eterna. Si tú no sabes dónde vas a pasar la eternidad, si Dios te llama hoy de este mundo, abre tu corazón, arrepiéntate, confiesa tus pecados y deja entrar al Salvador y al Señor en tu vida. Ore conmigo y pido a Dios que en este momento alguien que escucha este mensaje, que puede abrir sus oídos y puede abrir su corazón, arrepentirse y recibirte a ti como Señor y Salvador. Y para que tú lo puedas hacer, mi amado, en amor al prójimo, en ese amor fraternal que tengo para ti, haga esa oración. Sígame. Padre nuestro que estás en los cielos, yo me arrepiento de mis pecados y pido perdón. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí y fue tu sangre el precio por mis pecados. Pero también creo que tú resucitaste al tercer día de los muertos
y estás sentado a la diestra del Padre. Has vencido a la muerte, no solamente al diablo y el pecado en la cruz, sino también venciste a la muerte. Yo abro mi corazón. Yo te recibo como mi Salvador personal y Señor. Gracias por ese regalo de la vida eterna. Gracias por permitirnos ser tus hijos o tus hijas. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amados, ahora que somos hermanos en Cristo, también vamos a orar por nosotros. Padre bueno, Padre Santo, te damos gracias por ese hermoso momento. Gracias por esa palabra tuya. Esa enseñanza que aún los demonios saben quién eres tú. Que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pido humildemente que tú nos proteges durante esta semana que comienza hoy. Que nunca falte tu divina provisión en ningún hogar, estén donde estén tus hijos o tus hijas. Guárdanos, Señor, guárdanos de todo mal. Permita que todo que hagamos nos lleve a un buen éxito. Y muchas gracias, Padre Santo, por esa palabra tuya, por enseñarnos a tu corazón, a tu amor para con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y para terminar, participen en la gran comisión. Id y haced discípulos a todas las naciones. Comparte a Cristo. Envía por favor los mensajes pastorales a todas tus amistades por WhatsApp o por cualquier plataforma virtual que tú tengas. No preguntes si a tu amigo le va a gustar la palabra de Dios o no. Eso no es responsabilidad nuestra. Nuestra responsabilidad como iglesia, como la asamblea de los hijos de Dios, es enviar la palabra a todo el mundo, predicar el evangelio y orar que Dios abre el oído y toque el corazón de cada uno que recibe un mensaje de parte de Dios. No es de parte del pastor, es de parte de Dios ese mensaje. Dios sigue bendiciendo, mis amados.